estuvieron cantando en la mañana. Su esposa, Itilia Batista, pasa por aquí. Miguel pasa por aquí, Miguel también. Miguel Comas, una familia muy querida por nosotros. Pasa también la prometida, del que ya mismo voy a presentar, que va a predicar. Ella es la doctora Yuniva Gómez. Pasen acá, familia, acá. Esa familia la conozco de muchos años. Ellos son de la iglesia de Santa Juanita. Y cuando ella estaba en el club de aventureros, ella no se acuerda de mí. Yo por poco lloro esta mañana cuando me dijo, no me acuerdo de ti. Yo fui su instructora. Obviamente tenía como 3 añitos. Por eso se lo perdoné, porque han pasado mucho tiempo, ¿verdad? Ella fue mi castorcita allá en el club de aventurero en la iglesia de Magnolia, ¿ok? Y el predicador que lo presenta allá mismo, Héctor, fue su instructor también en el club de conquistadores. Y así fue que conocimos a esta linda familia, ¿verdad? Allá en los campamentos de los conquistadores y los aventureros. Y hoy me da gozo y alegría de que cuando le extendí la invitación, tenían la fecha disponible todos y dijeron, vamos a estar en la iglesia de Levitown, adorando al nombre de Dios. Y él dice que es un ¿qué? Agregado. Es agregado de la familia. Así que bendiciones que Dios nos da, ¿ok? Así que yo le tenemos de parte de la iglesia, la escuela sabática. Yo se lo voy a entregar a papá Disla y él va a compartir, ¿verdad? Como él quiera lo que está ahí con la familia. Así que es algo para todos, con mucho cariño, mucho amor. Y quiero que Lourdes pase un momentito para que tenga una oración. Te voy a presentar ahorita, pero ven para que también Lourdes, ella es parte de la familia. Voy a presentar ahora entonces. Él es el doctor Alejandro Disla, así que él va a predicar ya mismo. Así que él es parte también hijo de Elvis y de Itilia, ¿verdad? Y hermanito de Natalia. Así que Lourdes va a orar por esta linda familia para que Dios les continúe bendiciendo. Querido Padre, en esta hora estamos agradecidos por la familia que está aquí en plataforma, por el ministerio, oh Dios, que tú le has brindado. Vimos a estos niños llegar aquí, visitarnos. Hoy son hombres y mujeres, Dios. Tú los has sostenido en sus pruebas y en sus luchas. Los has levantado cuando han caído y hoy han llegado a este lugar para brindarte la adoración y compartir aquí con la iglesia de Levitown. Tú conoces todo, tú conoces sus necesidades y hoy deseamos que una rica bendición repose sobre esta familia. En el nombre de Jesús. Gracias, muy bien, pueden bajar. Ahora, Miguel, te quedas con nosotros, ¿verdad? Porque vas a tener un cántico. Voy a presentar la plataforma antes de que él cante. A mi mano izquierda tengo a mi esposo, amado esposo Héctor Román. Mano derecha, José Severino, ¿sí? A Lourdes Bonilla, una de nuestras ancianas de la iglesia. Esta que le habla es Lourdes de Jesús. Y ahora vamos a permitir que Miguel nos eleve nuevamente al trono de la gracia con una alabanza. Gloria a Dios. Se juntó la multitud, un ángel removía aquellas aguas y el primero que vagaba recibía la salud. Hacían 38 largos años que el enfermo había esperado, pero nunca allí sanó. Contaban a un hombre su desdicha, pero no sabía que hablaban con Jesús, Hijo de Dios. Era Jesús, el hombre con que hablaban. Era Jesús, que al estanque llegó. Era Jesús, a quien necesitaba. Jesús llegó
y el enfermo sanó. Y aquel hombre tomando su lecho fue por el pueblo contento, dando gracias a Dios, diciendo que Jesús de Nazaret le había sanado. Nosotros también podemos levantarnos de nuestro lecho. Si tienes un problema, ponlo a Jesús. Jesús te libertará de ese lecho que tienes. Levántate de tu silla y dile al mundo que Jesús vive. El hombre enseguida tomó el lecho y por el pueblo contento iba dando gloria a Dios. Y el pueblo, como ya le conocían, maravillado decían, un milagro le sanó. Decían al hombre los religiosos, como en día de reposo tu lecho puedes cargar. Y el hombre sin temor le respondía, el que me sanó me dijo que lo podía llevar. Era Jesús, el hombre con que hablaba. Era Jesús que al estanque llegó. Era Jesús a quien necesitaba. Jesús llegó y el enfermo sanó. Era Jesús, el hombre con que hablaba. Era Jesús que al estanque llegó. Era Jesús a quien necesitaba. Jesús llegó y el enfermo sanó. Jesús llegó y el enfermo sanó. Jesús llegó y el enfermo sanó. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Miguel. Dios te bendiga nuevamente. Ahora dejamos al doctor Alejandro Disla. Oremos por este joven. Hace un año que él se graduó de medicina general y pronto va a hacer una especialización. Así que manténganos en sus oraciones para que Dios guíe, ¿verdad?, esos sueños que él tiene. Y que sea un servidor aquí en la tierra, porque pronto lo seremos en el cielo. Dios te bendiga, Alejandro. Feliz sábado. Feliz sábado. En la casa de Dios hay que estar felices. ¿Cuántos lo creen así? Es un placer para mí estar ante ustedes en esta mañana. Primeramente me gustaría agradecer a Héctor, su esposa, por extenderme la invitación, también al pastor Moreta por ceder la plataforma. Ha sido un momento bien bonito esta mañana. Tenía mucho tiempo que no veía a Héctor. Y como bien dijeron, de pequeño ellos trabajaron muchos años allí en la iglesia de Magnolia, dando clases para los conquistadores, aventureros y demás. Y yo fui uno de esos niños. Y tengo gratos recuerdos de esa época y le doy gracias a Dios porque hoy los pude ver aquí en la iglesia. Así que también no puedo dejar de mencionar a mi familia. Sé que ya se presentó, pero me acompañan mis padres. Miguel, que es casi mi tío. Me acompaña también. Esta presentación no la podía dejar pasar porque es la persona más hermosa de esta iglesia y es mi prometida. Ella categóricamente me dijo, aunque me presente la persona que sube, tú tienes que presentarme. Así que yo soy siervo fiel. Bien, familia, antes de comenzar, quisiera que así como están, inclinen sus rostros para hablar con Dios. Oremos. Padre Celestial, una vez más acudimos a ti implorándote que en esta hora todo lo que se vaya a decir aquí sea dirigido enteramente por ti. Que nada de lo que yo diga
y exprese en este lugar sean pensamientos míos, sino que tu Espíritu Santo hable a cada corazón aquí presente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana tenemos un tema particular y diría yo que hasta peculiar. En este fin de semana, ¿qué se celebra? Muchas personas dudaron. En otra ocasión, lo dejo de tarea, si tengo la oportunidad de volver, quisiera que alguien me diga cuándo es el Día del Hombre. Tendemos a recordar todos siempre la Semana de la Mujer, el Día de la Mujer, el Día de las Madres, pero estos días así como que pasan desapercibidos. Pero quiero que en esta mañana se sientan felices y gozosos todos los padres que se encuentran en esta iglesia, porque ciertamente la labor que hacen es digna de admirar. Y no es para más, o no es para menos, mejor dicho, que nuestro propio Padre Celestial en la palabra de Dios se muestra a nosotros como un Padre hacia nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Y Cristo Jesús ha dejado claro que así como los hijos tenemos que, a pesar de que muchas veces tendemos a desviarnos, tendemos a contender, a irnos por nuestra propia vía, siempre tenemos que volver a ellos. El tema de esta mañana se titula Dios te ve. ¿Cómo dice? Dios te ve. Y hay algo peculiar que siempre hago en cada vez que me toca predicar, y es que tiendo a incluir algo relacionado a mi profesión. He descubierto que la manera más bonita que tengo para presentar el Evangelio es a través de lo que el Señor me ha permitido estudiar. Y quiero compartir un tema que quizás ya han escuchado antes, quizás es algo que se ha hablado anteriormente, pero quizás desde este punto de vista no se habían dado cuenta de lo siguiente. Y vamos a recordar lo que fue nuestra lectura bíblica. Proverbios 4:25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados ¿hacia qué? Hacia lo que tienes delante. ¿Alguna vez han escuchado la expresión una imagen vale más que 1000 palabras? A otros dicen hay que ver para creer. Y yo soy de los que piensa que yo personalmente estudio una carrera que todo se basa en lo que tú puedes comprobar, ¿no? En lo que tú puedes ver. En medicina se utiliza mucho, hoy día está muy de moda decir la medicina basada en evidencias, sino es más que los datos, ¿verdad?, que podemos comprobar porque hay estudios que los respaldan y demás cosas. Es decir, que hay que ver las cosas a veces para darse cuenta de lo que está sucediendo. Pero algo que voy a decir muy frecuentemente en esta mañana es que muchas veces las cosas no son lo que parecen. ¿Qué dije? Las cosas no son a veces lo que parecen. Otra cosa que estaré diciendo mucho es sentirse bien y estar sanos no son sinónimos. ¿Qué dije? Sentirse bien y estar sanos no son sinónimos. Ese es mi eslogan de médico. Siempre se lo digo a mis pacientes: sentirse bien y estar sanos no son sinónimos, porque podemos sentirnos bien, aparentemente, ¿no? ¿Verdad? Y dentro de nuestro cuerpo pudieran estar dándose cambios que quizás no sean positivos para nuestra salud. Pero antes de comenzar de lleno en esta disertación, me gustaría antes repasar un poquito de lo siguiente. Esto que ven aquí, hermanos, son las partes del ojo. El ojo, como órgano, pertenece al sistema nervioso. Algunos lo describen como una extensión del mismo sistema nervioso, ya que se encarga de decodificar la luz y convertirla en imágenes. Y esto es algo muy interesante, y es gracias a varias cosas que pasan aquí. Lo primero es que el ojo tiene varias partes. Tenemos una córnea que tiene una forma de cúpula, es esta parte transparente que ven aquí. Está el iris, que es la parte coloreada de los ojos. Algunos tienen los ojos cafés, otros un poco más claros. Eso tiene un porqué. Luego, detrás del iris está el cristalino. Es un disco bicóncavo que tiene la capacidad de refractar la luz. Más adelante vamos a hablar de qué significa esto. Hay otras partes, está la esclera, que es la parte blanca de los ojos. La unión entre la esclera y la córnea se le conoce como esclerocórnea. La esclera, aparte de ser la parte blanca de los ojos, sirve como medio de fijación de los músculos que le dan el eje gravitacional al ojo, es decir, lo que hace que los ojos no estén girando por su cuenta dentro de nuestro cuerpo. Es gracias a que ahí esos músculos se apoyan ahí y mantienen el ojo fijo donde tiene que estar. Tenemos varios líquidos. Eso que se ve de color anaranjado se le conoce como humor vítreo. Es lo que le da la forma globular al ojo o la forma redonda del ojo. Tenemos que el ojo tiene varias capas. En realidad son 3.
y tenemos una fibrosa, que es donde está la esclera, una vascular, que es donde está el coroides, que es esa rosada que se ve ahí, y esa capita amarilla que se conoce como retina. Y aquí es donde se encuentran la mayoría de las células fotorreceptoras o células capaces de decodificar la luz. Pero esto es incluso más impresionante e interesante y lo vamos a discutir ahora. Esto es lo que el iris hace. El iris se contrae para dilatar o contraer la pupila. La pupila es eso negro, ¿verdad? Que todos podemos ver en nuestros ojos. Se ve negro no porque tenga ese color, sino porque lo que vemos es el fondo del ojo. Cuando usted está viendo la pupila de una persona, está viendo el fondo de su ojo. Y como hay una alta concentración de pigmento, lo que uno puede llegar a distinguir es esa tonalidad y por eso se ve negro. Pero realmente no es que tenga un color en particular. Y el iris constantemente se encarga de dilatar y empequeñecer la pupila. Y esto lo hace para poder graduar la cantidad de luz que entra por nuestros ojos. Pero esto es gracias a que dentro de la visión se estudian 3 fenómenos. Los vamos a discutir ahora. El primero se describe en la física y también se describe en la medicina y es el concepto de la refracción. Vamos a estudiar 3 fenómenos. Lo que dije al principio, que lo voy a volver a repetir para que no se olviden, a veces las cosas, ¿qué cosas? No son lo que parecen. Y la refracción tiene que ver un poquito con esto. ¿Qué es la refracción? La luz, dicen los científicos, que viaja a través del aire a 300 kilómetros por segundo aproximadamente. Pero la velocidad de la luz se puede ver alterada cuando ésta atraviesa un objeto transparente o algún líquido transparente, como lo es el agua, como lo es, por ejemplo, los vasos de cristal, como ven en esta imagen. ¿Qué es lo que sucede con la luz cuando atraviesa estos objetos? La velocidad de ella disminuye, lo que genera un efecto visual que daría a entender como si la luz se doblara. Y por eso es que si usted coloca un vaso y le pone un sorbeto y lo llena de agua, si se dan cuenta de que, miren cómo en los diferentes niveles de agua, da la impresión de que el sorbeto es más grande dentro del vaso. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se conoce como refracción. Y esto es bien importante porque nuestros ojos tienen la capacidad de refractar la luz. Y parte de cómo funciona lo que hace que nosotros veamos es gracias a esto. Los rayos de luz entran por nuestra córnea, ahí sucede lo primero, que el primer efecto refractario, luego el cristalino, que lo vamos a discutir más adelante, él se va acomodando hasta que nosotros podamos distinguir la imagen con nitidez. ¿Cuántos aquí tienen miopía? Hay varias manos ahí. La miopía es cuando la luz que entra por los ojos, el punto focal o donde los rayos de luz se unen antes de llegar a la retina, lo que hace que cuando ellos ven de lejos no puedan ver bien. Mientras ellos van acercando, ¿verdad?, los objetos, sus ojos son capaces de graduar eso que están tratando de ver, pero si ponen algo muy lejos, no lo van a poder ver. Algunos tienen lo que se llama astigmatismo. El astigmatismo es cuando ellos no son capaces de enfocar las cosas donde deberían de estar. Cuando uno junta astigmatismo y miopía, que muchos logran llegar a desarrollar esta condición, pues básicamente tienen un problema porque no ven las cosas de lejos y tampoco acomodan las cosas en el lugar donde deberían ver. Para eso se crearon los famosos lentes, ¿verdad? Para ver. Los lentes lo que tienen son un cristal, ¿verdad?, que está graduado a una refracción que corrija ese defecto visual. Pero sigamos adelante. Aquí está la magia de la visión. Esto que se ve aquí es la córnea y esto que está aquí adentro es el cristalino. La córnea es la primera parte, ¿verdad? La parte que tiene forma de cúpula. El cristalino es un disco que se encarga de modificar su estructura con el fin de que nosotros podamos ver los objetos que se van acercando. Algo que es bien importante que ustedes vean es lo siguiente. Esto que se ve aquí es el músculo ciliar y él se encarga de contraer el cristalino. El cristalino está tenso por unos ligamentos que le llaman ligamentos suspensorios del ojo y él, cuando uno acerca un objeto, se contrae para que el cristalino pueda volverse como si fuera un globito y uno pueda percibir mejor lo que está viendo. Y esto es lo que sucede. Miren, aquí está el cristalino cuando está relajado. Ven que están tensos arriba, en la imagen de arriba, todos los rayitos que se ven ahí están tensos, esos son los ligamentos suspensorios. Y una vez el músculo se contrae, esa tensión se libera, lo que provoca que el cristalino cambie su forma. Y esto es lo que nos da a nosotros la capacidad de acomodación. Esto es lo que se describe en la oftalmología como la acomodación, que es que los objetos, mientras se van acercando, no importa, ¿verdad?, que ellos se vayan acercando o se vayan haciendo más grandes, uno es capaz de distinguir la imagen de manera nítida. Y
algo más interesante aún es que los colores que vemos no son lo que parecen. ¿Por qué? Porque uno dice que esto es vino, esto es quizás transparente, esto es negro, pero realmente uno ve la luz que rebota en los objetos. Y esto es algo que puede ser un poco confuso, pero para que me entiendan. Si yo me pusiera a preguntar de qué color es esto, todos coincidiríamos en que esto es ¿qué color? Verde, ¿verdad? Pero si pusiera a alguien a describirme el verde que ve, algunos me dirían, yo lo veo como un verde oliva. Otros dirían, yo lo veo como un verde un poco más intenso. Se ve como un verde claro. Y se darían cuenta de que dos personas viendo la misma cosa no ven lo mismo. Algunos perciben unos aspectos distintos del color, otros. Y esto es gracias a que estas células fotorreceptoras que tenemos en nuestra retina pueden tener afinidad o no hasta ciertos colores. Y lo que pasa en los objetos es lo siguiente: la luz rebota sobre esos objetos, el objeto absorbe la luz y refleja el color, que es el que nosotros percibimos. Por eso automáticamente apagamos la luz. ¿De qué color se ve todo? Negro. Algo importante de la retina es que hay un pigmento que se conoce como la rodopsina. La rodopsina está acumulada en unas células que se llaman conos y bastones. Este pigmento, cuando entra en contacto con la luz, se va degradando, y esto es lo que se va convirtiendo en imágenes en nuestro cerebro. Y para que entiendan qué es lo que sucede, ¿no les ha pasado que se acaban de levantar, prenden la luz de momento y todo se ve blanco? En ese momento, como nuestro cuerpo está todavía levantándose, el efecto que tiene el encender la luz para nuestra vista genera demasiado trabajo para nuestra visión y hace que por un momento toda la rodopsina de los ojos se consuma y da la impresión de que todo es blanco de momento. De momento uno cierra los ojos y como que todo vuelve poco a poco a verse como debería ser. Y lo último que voy a mencionar acerca de la visión es lo siguiente, y es que los objetos, cuando los miramos, en nuestro ojo se ven al inverso en cómo realmente están, y en nuestro cerebro es donde ellos vuelven a tomar la posición que ellos deberían tener. Y esto también se describe en lo que se estudia cuando se habla de la agudeza visual, y es algo muy interesante. Es decir, que realmente si vemos esto en esta posición, en nuestros ojos, esta imagen se procesa al revés, y luego en el cerebro es donde ella toma la posición, ¿verdad?, que debería tener apropiadamente. Pero yo quiero jugar un juego con ustedes. Y es el siguiente. Esta imagen causó mucho revuelo hace muchos años. Yo quiero que me alcen la mano los que ven esto azul y negro. ¿Cuántos lo ven blanco y dorado? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos lo ven azul y negro? ¿Cuántos lo ven blanco y dorado? No se asusten. Yo lo veo azul y negro. Y nadie me va a convencer de que eso se ve blanco y dorado. Pero si pusiera a alguien aquí adelante que lo puede percibir como blanco y dorado, yo sé que estaría totalmente seguro de que es así. Y esto es parte de lo que he tratado de explicar poco a poco. Y es que a veces las cosas no son lo que parecen. Nosotros tenemos la capacidad de crear afinidad hacia ciertos pigmentos. Los que lo vemos azul y negro tenemos una afinidad un poquito más hacia estas tonalidades. Los que ven este vestido blanco y dorado tienen otra cierta afinidad, pero no hay ningún problema. No es que tienen algún defecto raro ni nada por el estilo. Es simplemente para probar el punto de que muchas veces podemos estar viendo algo, pero no siempre es lo que parece. Esta imagen, ¿quién me dice que ve el tenis color gris con azul turquesa? ¿Quién lo ve blanco y rosado? ¿Alguien lo ve, allá lo ven con esto? Para que me entiendan, esto sería lo rosado, ¿verdad? Esto sería lo rosado y esto vendría siendo lo blanco. ¿Tú lo ves como al revés? ¿Tú ves eso blanco? Es sumamente interesante, pero es una de las, ¿verdad?, de las características interesantes de la visión, de que nosotros ambos podemos estar mirando algo fijo, los dos personas totalmente distintas, y no estar viendo la misma cosa. Yo tengo otro juego, se llama Identifica el objeto, y quiero que todos me ayuden. ¿Qué es lo que ven aquí? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién me dice qué ve aquí?
Dicen por ahí un diamante allá. Un diamante o una piedra preciosa. ¿Quién más? Vamos a ver. Hielo. Esa es buena. Pero eso es azúcar, hermanos. ¿Qué es esto? Fósforo. ¿Quién dice más? Es un fósforo. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Tornillo, ¿verdad? Esta está fácil. Vamos a ver. Una escoba, dicen por ahí. Cepillo dental, muy bien, muy bien. ¿Y esto qué es? Cristal, dicen por ahí. Muy bien. Esto es dentro de la burbuja, realmente así es como se ve. Y esto, vamos a ver, aquí yo sé que van a durar un ratito. Un tronco, dicen por ahí. ¿Un qué? No. Ese es el palito de la manzana. ¿Esto qué es? Entiendo lo que quieres decir. Va por buen camino, va por buen camino. Un cuchillo sierra o un serruchito. Vamos a ver. Musgo, no me habían dicho esa. Vamos a ver. Esto es... Y la última. ¿Esto qué es? Está fácil. Un lápiz. Muy bien, muy bien. ¿Por qué traigo esto a colación? Traigo esto a colación porque así como a veces las cosas no son lo que parecen, podemos estar viendo algo de cerca y no qué, y no verlo. Muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado que en el momento en que tú estás buscando algo, no aparece. Y en el momento en donde tú no lo buscas, está por todas partes. Hasta lo quieres botar. Tú un día estás buscando palillos para algo y no aparecen. Cuando tú no quieres los palillos, están por toda la casa. A veces cuando uno tiene que irse, que de momento, ¿y la llave del carro dónde está? Está enfrente de uno y no la ve. Y uno busca y busca y busca por toda la casa y no la encuentra. A veces podemos estar viendo algo de cerca y realmente no saber qué estamos viendo. Pero la visión, hermanos, ha sido parte fundamental de nuestra historia, no solamente como nosotros funcionamos como personas, sino que en el Génesis, la visión sirvió en un principio para atestiguar la creación de Dios. Decía Dios al final de cada día, y vio Dios que era bueno. Y al final dijo, ¿y era bueno en qué cosa? En gran manera. Pero también cuando el pecado entró, dice la palabra de Dios en Génesis 3:7, entonces, ¿qué cosa? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir que la visión desde un principio ha sido protagonista, ¿no? Atestiguando la creación de Dios y también tuvo participación en atestiguar lo que fue el pecado del hombre. En esta mañana quiero compartir contigo dos historias. Cada historia es una historia que quizás habías escuchado antes, pero quiero que te quedes muy pendiente porque hay aspectos de las historias que vamos a discutir hoy que son muy importantes para nuestra vida cristiana. Algo que quiero decir, y esto lo digo, ¿verdad? Yo cuando era más joven tuve mi etapa donde yo creía que lo sabía todo. Y me recuerdo de una escena muy particular, y es que una vez estábamos hablando y empezamos a discutir, mi papá y yo, y todo esto fue porque yo quería tener la razón sobre algo y él tenía otro punto de vista. Yo estaba convencido de que mi forma de pensar, lo que yo estaba diciendo era lo correcto. Y él me dijo una frase que me neutralizó. Él me dijo, quizás algún día puedas llegar a saber más que yo, pero recuerda que fui yo que te enseñé a utilizar la cuchara. Yo la escuché esa vez
Y desde ese entonces he recordado esta frase porque es una realidad. Muchas veces nosotros, los hijos, tomamos en cuenta quizás que ellos son de otra época, que ellos no entienden muchas de las cosas que nos pasan. Y se nos olvida que en un principio ellos fueron los que nos enseñaron a utilizar la cuchara. Y esta historia que empezamos a leer se encuentra en Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Quiero que me acompañen a buscar en la Biblia Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto es una escena que quizás muchos se identifican con ella. Hay un momento en la vida de todo joven en donde entiende que ya está listo para vivir solo, en donde quizás entiende que ya es tiempo de dar el paso y salir al mundo. Este joven tenía la idea de que era el momento de él tomar la parte de los bienes que le correspondía e irse. Le pregunto, hermanos, ¿el padre lo estaba sacando de la casa? ¿Quién fue que decidió irse? ¿Cómo le dijo él al padre? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Se fue y comenzó a vivir la vida, ¿no? ¿Y qué hizo? Malgastó todo lo que tenía y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice el versículo 14, y cuando todo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó en uno de los cuidadores de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dentro de nuestra vida cristiana, muchos de nosotros a veces tomamos esa actitud y decimos, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Miren qué triste el caso de él, que malgastó todo su dinero. No solo eso, sino que llegó a trabajar entre los cerdos, y hubo un punto dentro de su vida donde la comida de los cerdos le parecía apetecible. Muchos de nosotros en el contexto cristiano a veces pensamos que tenemos la razón. O muchos piensan que está bien vivir entre 2 aguas, teniendo un pie aquí y otro allá. Y queremos vivir lo mejor de 2 mundos, porque vemos que fulanito lo hace, mira, pero a fulanito le fue bien. Y vemos la vida de quizás otras personas que aparentemente están viviendo una vida de lujo, una vida de bien. Sin embargo, a veces las cosas no son lo que parecen. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Saben, la historia del hijo pródigo es una historia que en lo particular me impacta bastante, porque este joven, esta persona, ¿tuvo la oportunidad de quedarse con su padre, sí o no? ¿Estaba bien cuando estaba con su padre? ¿Tenía todo lo que necesitaba? Muchos de nosotros a veces dentro de la iglesia empezamos a escuchar otras voces y empezamos a ver otras cosas. Y como sucede a veces en la refracción, muchas cosas fuera de la iglesia parecieran ser mejores, parecieran ser más grandes, parecieran ser más atractivas. Quizás la idea de tener otra persona, aparte de mi esposa, quizás la idea de adquirir más bienestar económico, la idea de tener cosas que otras personas del mundo que no le sirven a Dios tienen y yo que estoy sirviendo a Dios no tengo. A veces pensamos así. Y tenemos la errónea idea de que si tomamos la parte de los bienes que nos corresponde y yo salgo a averiguar qué es lo que hay allá afuera, nos irá bien. Les pregunto, ¿el hijo ya había perdido todo su dinero antes de que empezara a trabajar con los cerdos? Sí. Y él había malgastado todo su dinero. Luego de que lo malgastó, alguien le dio trabajo apacentando cerdos. Y él comienza a darse cuenta de su realidad. ¿Cuándo? Cuando la comida de los cerdos le parece apetecible. Entonces en el versículo 17 es cuando dice, y volviendo en sí, él volvió en sí
no cuando malgastó su dinero, no cuando vio que todas las personas que decían ser sus amistades se apartaron. No en ese momento, él volvió en sí cuando ya él empezó a desear la comida de los cerdos. Hay un punto en nuestra vida cristiana en donde nos damos cuenta que quizás hemos fallado, en que quizás ya no hemos hecho las cosas como deberíamos hacerlas, que quizás nos hemos apartado de Dios. La diferencia entre esta historia y la nuestra es que no sabemos en qué punto nos daremos cuenta, o si nos daremos cuenta. ¿Qué tiene que llegar a pasar en tu vida para que te des cuenta de que Dios es lo único que necesitas? Que más allá de lo que se ve allá afuera hay una realidad, y es que Cristo viene pronto. Amén. Versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué significa esto? ¿El padre estaba o tenía la obligación de recibirlo? No, porque el que se fue fue él. ¿Tenía el padre el derecho de decir, yo no te conozco? Sí. ¿Saben? Ninguno de nosotros, por nuestros propios méritos, por nuestras propias cualidades, somos capaces de volver ante Dios. ¿Saben por qué nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y llegar ante los pies de Cristo Jesús? Porque en el momento en que tú presentas tu caso ante Dios y dices, Señor, te he fallado, he hecho esto mal, me he apartado de tus caminos, no he seguido lo que tú me has indicado, quien presenta tu caso no eres tú mismo. Ahí aparece Jesús y se presenta ante el Padre, y cuando la condenación debería caer sobre ti, Él dice, espérate que yo morí por él. Esta persona reconoció que yo soy su Salvador, y mira, la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario, esa sangre también lo cubre a él. Quiero que en esta mañana te des cuenta de que nada de lo que usted ha hecho en esta vida sirve para llegar a los pies de Cristo. Solamente la sangre que Él derramó en el Calvario por ti y por mí. Ese sacrificio que Él hizo, ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí, es lo que vale la pena. Y como dice ahí, cuando el Padre nos ve, dice la palabra que es movido a misericordia. La gracia y la misericordia de Dios se extiende para todo aquel que decide arrepentirse y volver a los pies de Cristo Jesús. Dígale al que está a tu lado, Dios te ve. Saben, dentro de la medicina hay algo que se conoce como calcificación del músculo ciliar. Y si se acuerdan un poquito de lo que hablábamos antes, el músculo ciliar es el que se encarga de contraer el cristalino. Conforme uno va avanzando en edad, este músculo comienza a endurecerse, lo que le pierde la capacidad al ojo de poder acomodar las cosas conforme se van acercando o alejando. Es decir, que la visión se queda fija en un punto. Y si usted se quedó que solamente podía ver bien de cerca, se va a quedar así. O si se quedó que solamente podía ver bien de lejos, a menos que tenga algún tipo de procedimiento, esto no puede ser corregido. Y esto se conoce como prebiopsia. Esto, hermanos, pasa en todos nosotros cuando comenzamos a envejecer. Pero ahí dice la palabra de Dios que cuando aún estaba, ¿cuándo? Lejos, ahí no habían defectos visuales. Para Dios no le interesa cómo estés, lo que le interesa es que llegues a los pies de Él. Esta imagen representa el momento en que este hijo vuelve a casa, el momento en que nosotros decidimos volver a los pies de Cristo Jesús. La otra historia que voy a discutir con ustedes se encuentra en Lucas, capítulo 22, versos 31 en adelante. Y esta vez hablaremos de Pedro. Dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti y que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto conforme a tus hermanos. Dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo ¿hasta dónde? No solo a la cárcel, sino también a la muerte. Era bravo Pedro. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces.
que me conoces. ¿Cuándo iba a negar Pedro a Jesús? Antes de que el gallo cantara, ¿cuánto? 3 veces. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se encontraron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, tú también estabas con él. Se llevaron a Jesús. Todos los discípulos se dispersaron, pero Pedro se quedó tras bastidores, lo siguió ahí medio escondido, detrás de Jesús, a ver qué era lo que iba a pasar. Llegó hasta el patio donde estaba la casa del sumo sacerdote. Ahí encendieron un fuego y estaban todas las personas ahí aglomeradas, cogiendo calor. Y alguien de los que estaban allí dijo, tú estabas con él. Quiero decirte algo en esta mañana, y es que cuando empezamos a caminar con Jesús, nos parecemos a él. ¿Qué dije? Cuando comenzamos a caminar con Jesús, ¿nos parecemos a quién? Hay algo en nuestra vida que cambia en el momento en que tú te topas con Cristo Jesús. Tu vida ya no puede ser igual. Pedro quizás no se había dado cuenta, pero ya Pedro caminaba diferente. Ya Pedro hablaba diferente, se comportaba diferente. El que empieza a fijarse en los pies de Cristo Jesús comienza a actuar diferente. Sigue diciendo, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viniéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. ¿Cuántas veces van? 2. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? ¿Qué había dicho Jesús? Antes que el gallo cante, me ganarás ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Todos hasta este punto de la historia creían que lo que hizo que Pedro reaccionara sobre su error fue que el gallo cantara. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vuelto el Señor, miró ¿a quién? A Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, ¿me negarás cuánto? 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No fue hasta que Jesús volteó y lo miró fijamente que Pedro cayó en cuenta de lo que había cometido. Hay miradas de parte del Señor que son para recibirte, que son para darte ese abrazo consolador que dice, hijo mío, has vuelto a casa. Pero hay otras miradas que a veces no queremos recibir, que cuando sabes que tú has hecho las cosas mal, que sabes que te has desviado, de momento el Señor voltea a mirarte y tú caes en cuenta. Si Jesús volteara a mirarte en esta mañana, ¿llorarías como Pedro? ¿O cómo te sentirías? Esa mirada de Jesús cambió las cosas para Pedro drásticamente. La historia de Pedro tiene una conclusión muy interesante y es la siguiente. En Marcos 16, 1 al 7 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, y vinieron al sepulcro ya saliendo el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Miren lo que primero dice Jesús una vez resucitado. Pero id y decid a los discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro. Luego de que Pedro niega a Jesús, en ese momento Pedro no volvió a ver a Jesús. Jesús fue crucificado, Jesús fue enterrado y Pedro no tuvo un momento de reconciliación con Cristo. Dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente. El sufrimiento que Pedro acompañó no solamente que había negado a su maestro, sino que la última impresión de su maestro había sido que él le había fallado. Jesús sabía eso y miren lo que dice la palabra de Dios. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro
que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Jesús sabía que Pedro necesitaba ese encuentro de nuevo con Jesús. Si tú has pensado en algún momento que lo que has hecho te ha alejado a un punto de la gloria de Dios que ya no puedes verlo, te digo en esta mañana, hermano, tienes tiempo de volver a Cristo. Dice Proverbios 4, 20, 27, y con esto termino, hermanos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sigue diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? Tu corazón. Corazón es la mente, lo que ves, lo que escuchas, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Lo que fue nuestra lectura bíblica decía, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Iglesia, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha y a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Allá afuera hay muchas voces. Allá afuera hay muchas cosas. Y yo sé que dentro de nuestra vida vamos a tener quizás algún tipo de atracción por muchas de esas cosas. Recordemos lo que dice Proverbios cuando nos recomienda que nuestros ojos miren lo recto y que nuestros párpados se dirijan a lo que tenemos delante. Mi padre, todas las noches antes de dormir, tiene un momento conmigo. Desde pequeño me decía, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días, de años y de vida y paz te aumentarán. No se aparte de ti la misericordia ni la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás buena opinión ante Dios y los hombres. No soy padre, pero si tú quieres que tu hijo siga a Cristo, tú tienes que seguirlo primero, porque a quien él sigue es a ti. Si algo puedo decir de mi papá, es que en los años que tengo de vida, ha sido la misma persona aquí en la iglesia y en la casa. Y eso es crucial, hermanos. Porque si diera la casualidad que yo tuviera algún momento en donde decidiera irme y como aquel joven decir, dame lo que me corresponde e irme, no sería por el ejemplo que él me ha dado, porque él no me ha enseñado eso. En mi casa, desde el día cero, Cristo Jesús ha sido el centro del hogar. Si tú no estás mirando a Cristo Jesús en tu vida, no solo en la iglesia, sino en la casa, lo que escuchas en la casa, lo que ves en la casa, las palabras que dices en la casa, ¿cómo pretendes que aquel que está creciendo vea otra cosa? ¿Cómo le vas a decir, Dios te ama en la iglesia y en la casa le demuestras otra cosa? Esto no es para estar con un pie aquí y otro allá. Hay que enfocarse, hermanos, porque allá afuera hay demasiadas cosas. Y podemos tener la impresión de lo que estamos viendo es mejor que lo que está aquí adentro. Pero Cristo Jesús te dice en esta mañana, abre tus ojos. Date cuenta de que el tiempo de su venida se está acercando. Prepárate, que Él viene pronto. Que Dios te bendiga. Así como estamos, iglesia, quiero hacer una oración especial por la iglesia de Levittown, implorándole al Señor que el que tenga algo que resolver con Cristo, lo haga. Y que se decida por fijar su vista en aquel que lo salvó. Oremos. Padre Celestial, una vez más, está tu iglesia ante tu presencia implorándote, oh Señor, que esta oración llegue hasta el trono de la gracia. Pidiéndote, oh Padre, que cada hermano aquí presente, cada familia aquí representada, sea cubierta de tu gracia protectora. Oh Señor, tú conoces los corazones de los aquí presentes, conoces sus problemas, conoces sus debilidades, y tú eres el único capaz de darle sentido a su vida.
que ellos puedan reencontrarse contigo, aceptar tu vida, tu sacrificio en su corazón y vivir como un así dice Jehová. Oh Señor, ayúdanos a mantenernos firmes ante estos tiempos tan cambiantes. Que esta iglesia sea un faro de luz en este mundo que cada vez más parece olvidarte. Que se mantenga a tiempo y fuera de tiempo predicando tu palabra. Oh Señor, te pido también por cada padre. Dales la fuerza, Señor. Dale esa seguridad, esa tranquilidad de que tú caminas con ellos. Ayúdalos a perfeccionar su carácter para que el de sus hijos se parezca al de ellos, porque ellos se parecen a ti. Oh Señor, gracias porque permitiste que todo lo que se hablará aquí sea dirigido por ti. Te lo ponemos en el nombre de Jesús, en el santo nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.